tema, Joaquín, de la línea noroeste es un tema que ha despertado o ha destapado una caja de Pandoras. Porque todo recuerda cómo era que se manejaba el Congreso en ese momento, con el hombre del maletín, Sí. para que se aprobaran los presupuestos, para que se aprobaran algunas cosas o para que no se aprobaran. Creo que esto que ha provocado esta denuncia de Freddy va a traer respuesta. Vamos a ver qué pasa, porque eso nos indica que esto va a haber que seguir profundizando y llegar hasta la verdad, no importa dónde esté escondida. Estamos hablando de un tema de hace 12 años, más de 12 años, 14, estamos en el 17, en el 2004, 15, 13 años. Casi 15. 13 años y 15 años que se empezó. Sí. En el 2004 fue el gobierno de Hipólito Mejía. Es decir, que se podrían ver muchas cosas y ojalá que esto realmente no sea después como tirado a un lado, porque una de las cosas interesantes es que el propio Odebrecht es que ha dicho que con 92 millones de dólares, que uno se encuentra una cifra extraordinaria, porque estamos hablando de más de 4.000 millones de pesos. Más de 4.000 millones de pesos. Pero que eso es desde el 2001, que fue cuando empezó aquí, porque no fue que a mí me parece que no fue que le entregaron 92 millones de dólares a alguien, ¿verdad? A Rondón, y que él empezó a repartir. No sé, pero es mucho dinero como quiera que sea. Y están admitiendo que hay una acción ilegal ahí. Bien, saludando a la teleaudiencia de Más Allá de la Noticia. Hipólito Mejía, en su calidad de presidente de la República, como es tradicional y como lo establece la Constitución de la República, depositó las memorias el 27 de febrero del año 2002 y ahí depositó también el contrato de la construcción del acueducto de la línea noroeste. Inmediatamente la dirección de INAPA anunció en marzo la puesta en práctica de este acueducto y hubo una protesta de una compañía de ingenieros llamada Alcisa, Arquitectos Civiles Sanitarios, en lo cual ellos planteaban que esa construcción le costaba a su compañía 37 millones de dólares menos. Ahora, la información que se tiene es que este personaje, Ángel Miguel Rondón Rijo, había distribuido 995 mil dólares en el Congreso de la manera siguiente: 58 mil al Senado, 600 mil a la Cámara de Diputados, y cuando el proyecto de ley se fuera a promulgación, el resto, que son alrededor de 337 mil dólares. Yo calculé a los precios de hoy, y para levantar la mano a un diputado o senador le costó al Estado Dominicano 80 mil pesos. Levantar la mano en esa ocasión 80 mil. Y eso explica por qué todavía actualmente muchos legisladores en su campaña electoral gastan más dinero de lo que uno calcula que va a ganar en los 4 años. Entonces, ¿cómo es que usted va a invertir? Va a compensar más, esa... Sí. y ya sabemos, ya uno tiene la respuesta por qué compensa, porque si yo en algunos proyectos voy a levantar la mano y por eso, fuera lo que me corresponde por ley, me van a dar 80 mil pesos, pues entonces ve que es un negocio redondo. Pero este personaje también en agosto vuelve y entra con el maletín. Rondón Rijo. Sí, Rondón Rijo, para la aprobación de la ley monetaria. Una ley hecha a imagen y semejanza de Baninter, para que Baninter pudiera hacerse cargo de fusionar a la Asociación Popular de Ahorro y Préstamo. Después vino el pleito con el Banco del Progreso, pero la Asociación Popular de Ahorro y Préstamo ya Baninter pasaba a ser, si eso se daba, el primer banco del sector privado. Pero el personaje en el 2002 también se le da el contrato de AAA con un español y otro compañero PLDista, y por AAA el acuerdo era facturar, cobrar el agua. En aquella ocasión el promedio era de 605 millones al año, ellos quedarse con el 34%, que es alrededor de unos 205 millones también de pesos. O sea que es un personaje que viene circulando desde hace 15 años para acá, y que le abre la puerta, o de Odebrecht, la puerta se la abre realmente Hipólito Mejía. O sea que eso es
el detallito que quería compartir con En nuestros el amigos. 2001, pero que le abre las puertas con esta... Porque en el caso de la gestión de Hipólito hubo dos construcciones, la de la línea noroeste del acueducto y el acueducto de Samaná, que se construyó también. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Nosotros, yo creo que toda la ciudadanía debe mantenerse atento, pero tampoco dejarse manipular por aquellos personajes que todos conocemos y que no le interesa realmente que aquí se establezca un mecanismo de anticorrupción y de combate a la impunidad, sino sacar ventajas políticas. Por eso decía al principio que me hubiese gustado más que fuera ese movimiento hermoso que se produjo aquí con el 4%, que nació de manera espontánea. Yo creo que hay un cansancio, hay un hastío de parte de la población con los políticos tradicionales, que de alguna manera se ha establecido que usted va a la acción política a enriquecerse rápidamente, por lo menos así lo creen algunos, no digo que todos sean así, hay casos que realmente son muy diferentes, pero está establecido en la mentalidad de la población. El 4% no me pareció tan espontáneo, ¿no? Porque No fue espontáneo, pero posteriormente, el PRD en su momento, con Milagros Ortiz Bosch y un grupo, quisieron y se adueñaron del movimiento. Yo vi unos carteles muy bien escritos, con una muy buena ortografía. Sí, no, porque porque la población que estaba haciendo eso no era una población, era una clase media. Porque aquí hay un hastío realmente, Joaquín, con relación a la impunidad y a la forma en que la gente llega a los gobiernos, y no me estoy refiriendo al PLD nada más, sino desde la época de Balaguer, que Balaguer decía que la corrupción se paraba en la puerta de su despacho y que su gobierno había hecho en ese momento, cuando se manejaban centavos, más de 300 millonarios. Estamos hablando que en aquel momento un funcionario ganaba 6.000 pesos. O sea, un funcionario, un secretario de Estado ganaba 6.000 y 7.000 pesos. Hasta que llegó el PLD en el año 96, eso era lo que ganaba. Sí, recuerdo porque mi primer sueldo eran 12.000. 12.000 pesos como viceministro. Como viceministro, o sea, un ministro ganaba menos de 20.000 pesos, algo así era. Sí. Entonces, desde ahí... Balaguer ganaba 3.000 y decir, 3.000, sí, 3.000 pesos era el sueldo de Balaguer, imagínate usted. Sí. Entonces, desde ahí comienza esto y el PRD, cuando en el 78, cuando gana, todo lo que se produjo, todos los escándalos de corrupción desde los 78, 82, 86, que hasta sus propios partidarios lo acosaron hasta llegar hasta el punto que el presidente Jorge Blanco, pues cayó preso como consecuencia de unas acciones ilegales. Claro, ahí estaba muy involucrada también la parte política, pero todo esto viene corriendo y la gente viene viendo todo esto y ya hay un hastío. Ya realmente la gente quiere parar eso, ya no está de acuerdo en este asunto y hay que prestarle atención porque cada vez que hay un proceso electoral, el tema de la corrupción está en boca de los que están en la oposición. Cuando la oposición gana y se va al poder, el que estaba en el poder, que va a la oposición, vuelve con el tema de la anticorrupción. Sí. Entonces no hay credibilidad en ese sector. A eso es que me refiero. Que ojalá que ahora sea la propia población que no esté dañada políticamente o partidariamente y que podamos hacer un movimiento para rescatar esto y que los recursos del Estado vayan donde tiene que ir, no a los bolsillos de nadie. Y cuando van a los bolsillos de alguien, con las pruebas, porque yo te voy a decir una cosa, no es fácil. La gente puede pensar que es fácil, pero sacar recursos del Estado para usted hacer acciones o llevárselo para su casa no es tan sencillo. Y los mecanismos que hay son detectables, o sea, son fáciles de detectar. Entonces, yo creo que estamos en un buen momento para eso. Mira, antes de irnos a la pausa, vamos a hablar también de lo que está pasando con el chofer del ex rector Febrillé, que fue asesinado por Blas Peralta y que también renunció. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con otros temas. Sí. Bueno, Joaquín, en este caso de Mateo Aquino Febrillé, yo creo que la población no puede perder de vista
porque a veces se nos cuela, se nos ponen otros temas, como este caso que está sucediendo ahora, y el de Mateo Aquino Febrillé, el ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que fue vilmente asesinado por Blas Peralta, queriendo asesinar a Montaz, un competidor de él para la diputación por el Partido Revolucionario Dominicano en aquel momento, y que tuvieron una discusión aquí en el restaurante El Lago, que está en Mirador Sur. En el Mirador Sur, en Anacaona. Entonces salió Mateo Febrillé, se lleva a Montaz, Eduard Montaz, se lo lleva para protegerlo, pero los secuaces y encabezado por el propio Blas Peralta, que estaba acostumbrado a ese tipo de cosas, salió a perseguirlo y lo persiguió y le disparó para matarlo, pero penosamente hiere a la secretaria en una pierna y mata a Febrillé. Mateo Aquino Febrillé, él es rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En ese momento, cuando suceden los hechos, él llama a un coronel de la policía amigo, le explica la situación, sin darse cuenta que ese coronel estaba siendo investigado y que por una orden de un juez se le había intervenido el teléfono sin que él se diera cuenta. Y por eso se capta y queda grabado toda la conversación entre Blas Peralta y ese coronel, donde el coronel le está hablando de cambiarle el cañón, él le dice lo que pasó, o sea, confiesa prácticamente el asesinato. Bueno, esos fueron los elementos que se dieron en ese momento, días antes de las elecciones. Se echó preso Blas Peralta, no pudo salir, se constituyeron en abogados importantes miembros de la academia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, comenzando por su propia esposa Solís. Entonces, ahora, en la semana pasada, Eduard Montaz, pues se desinteresó de la manera más rara, de repente se desinteresa del caso y ahora viene el chofer, un chofer que la familia Febrillé lo quería como prácticamente como una familia, porque tenía muchos años laborando con él, traicionando la memoria de Febrillé. Todo indica que hay dos cosas que pueden estar pasando. O se está moviendo mucho dinero, o se está moviendo dinero y amenaza, o las dos cosas, ¿no? Entonces, pero gracias a Dios la fiscal y la propia familia de Febrillé ha dicho que Rita Solís, que es la viuda, ha dicho que se va a continuar el caso y que Blas Peralta tiene que pagar por esa muerte, porque recordemos que no es la primera vez. Han habido otros casos donde él se ve involucrado de matar a una persona y sale, porque hay alguien dentro de su grupo que asume la culpa y después lo sacan a través del pago de abogados y eso. Yo creo que esto es un caso que tenemos que seguirle prestando atención. No podemos permitir que una figura como la del ex rector Mateo Aquino Febrillé, una persona que, ¿verdad?, de esta sociedad, que era un orgullo para esta sociedad, un hombre que con muchas luces, asesinado por un vulgar tipo de esta calaña. Entonces yo creo que no podemos desaprovechar, no podemos permitir que esto pase a un segundo plano y que de repente se nos cuele, porque se nos iba a colar aquí, que lo iban a llevar a la cárcel esta que era para envejecientes, que era más que una cárcel, era un resort, un resort donde no hay barra, no hay nada, una casa. Sí. Entonces, y la prensa fue la que dio la voz de ahí. Hay que estar atentos. La de Estrella, ¿no? Sí, hay que pero estar por eso explica los reenvíos, Henry, reenvían y no entran en rol de audiencia, precisamente logrando quitar personas que fueron testigos, y ya vemos la situación de dos. Pero voy a recordar que en el 2001, junto al personaje que estaba mencionando, Ángel Rijo, está el caso Renove, que se fueron sometidos a juicio. Y fue sometido a juicio Milo Jiménez, el padre Toño, Franco Badía, Fabio Ruiz, Cambita, Antonio Marte. Padre Toño, Antonio Reynoso, más nunca ha levantado cabeza después de eso. Y estaba Blas Peralta, y la acusación de Blas Peralta era que había recogido chatarra por ahí que no servían para nada,
dándole a comunidades viejas para recibir a cambio las guaguas Hyundai de 45 pasajeros. Y recibió varias unidades. Pero no solamente fueron cabezotes también que recibieron, o sea, era que hay un comportamiento de 2001 para acá, señores, han pasado ya casi 16 años. Que inclusive recordemos que el Ayuntamiento del Distrito Nacional, que era el garante de esto, con la gestión de Johnny Ventura, tuvo que pagar una gran cantidad de dinero por esto, porque no pagaban ninguno, o según la denuncia, le pagaban a Juan Ubiere y Juan Ubiere no hacía efectivo ese pago. Es decir, que ahí también vino una situación de estafa al Estado. Una vez más, sí. Es decir, que estamos hablando de un personaje que uno no sabe de dónde diablo es que ha salido el rondón que está metido en todas las cosas de negocio sucio que se han hecho aquí con el Estado, ¿no? Desde el hombre del maletín, como se ha estado diciendo en la prensa, hasta el caso que tú dices. Pero que además el Rondón tiene varias compañías offshore y es por esa vía que va pagando, con nombres no muy sonoros, 5 y 6 compañías distintas, pero él mismo implicado, como dije ahorita, con el mismo Pimentel Caré, en el caso de la ley monetaria que se aprobó en el año 2012. O sea que personaje de triste recordación. Pero tú querías también, hay una amenaza ahora, fuera ya de lo que es el ámbito dominicano. Ya estamos a 2 días, el viernes, el 20, ¿no? Estamos a 17. El 20 asume Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Hay una gran tensión en el mundo con relación a esto, por los pasos y ese tuiteo que ha tenido el presidente Donald Trump tomando decisiones y llevándola por el Twitter. Y hay una gran preocupación porque no se trata simplemente de un presidente que puede equivocarse o no, sino se trata del presidente de la nación más poderosa del mundo. Que el equilibrio, si Estados Unidos se desequilibra el mundo entero. No importa la potencia que sea, nada más hay que ver cuando se produjo el efecto burbuja de la situación de quiebra de los bienes de raíces de Estados Unidos, cómo eso conmovió y todas las bolsas de valores del mundo entero se cayeron. Es decir, y cómo impactó en el año 2008-2009 esta crisis que se produjo en los Estados Unidos a toda Europa, a toda Asia y a todo el mundo. Es decir, un presidente que tiene en sus manos un poder tan extraordinario, uno dice, ¿hasta qué punto realmente el presidente Donald Trump podrá tomar medidas sin el Congreso le sirva de equilibrio y de freno para algunas cosas? Algunas cosas lo puede hacer, pero hay otras que no. Bueno, pienso que Trump hay una mezcla agridulce. La gente pensará que es completamente agrio, no. Trump le prometió a una población discriminada, porque, señores, ser blanco, pobre en Estados Unidos no es discurso. El discurso lo tiene el Partido Demócrata a favor de los inmigrantes hispanos o latinos, a favor de los negros, a favor de las mujeres, a favor de llamados grupos LGBTI, pero nadie habla a favor del blanco pobre. Y ese fue el discurso que asumió Trump en una área en Estados Unidos llamada el Rust Belt, que es más o menos como el cinturón de óxido. Cinturón de óxido porque era el estado de Michigan, Ohio, Wisconsin, Illinois, en el cual en otros tiempos era floreciente la industria, pero dado el hecho de que muchas empresas se trasladaron por los acuerdos de libre comercio a México o a China, la mano de obra se fue hacia allá más barata, se fueron las empresas para allá, y esas empresas de esa parte norte de Estados Unidos quedaron fue enlaguideciendo, prácticamente fantasmagóricas. Ahora, por ejemplo, esta medida de la amenaza que hizo en México impidió la inversión de $1.600 millones allá, que eso se invertirá en los Estados Unidos, y pienso que si el obrero norteamericano blanco tiene mayor poder adquisitivo, posiblemente dé un viajecito para acá, para la República Dominicana, y gaste en turismo. Y puede ser que la situación económica en Estados Unidos mejore un tanto y la remesa venga. Ahora, sí me preocupa de la administración Trump es que no tiene un discurso amigable al cambio climático. Obama, esa es una de sus grandes virtudes,
sí fue sensible al tema, se comprometió con la cumbre, la COP21, que fue reciente, de medidas que se están tomando para el calentamiento global, y nosotros los dominicanos lo estamos sintiendo en extremo, o mucho frío o mucho calor. Como nunca se había producido. Pero es una muestra de que el planeta está gritando, está llorando, está diciendo que le pongan atención, que lo cuiden. Y Trump no ha tomado ese discurso ecológico, sino todo lo contrario, se mantiene muy empecinado en desarrollar la industria nacional, es decir, la industria norteamericana. Por otro lado, también tiene las contradicciones con el grupo de Europa, con la Unión Europea, porque Trump no tiene esta actitud beligerante contra Rusia, sino que la está viendo como una aliada. Y en el caso ruso, ha habido sanciones aprobadas por la Unión Europea por la anexión de Crimea. Entonces, hay esa dificultad, tanto en el caso de Europa con Estados Unidos, porque que Trump no corresponde a ese establishment. Hay un establishment en Estados Unidos alrededor de David Rockefeller y de George Soros, que han planteado hace mucho tiempo lo que es la trilateral. La trilateral es la unión de estos empresarios e ideólogos de Estados Unidos, Europa y Japón, y detrás de ellos hay un gobierno invisible que la gente no sabe que es en el mundo. Hay un gobierno llamado el Club de Bilderberg, que son grupos que se reúnen anualmente y van determinando qué hacer con el mundo. Dice, bueno, ahora vamos a llevarnos a Saddam y vamos quedando con el petróleo de Irak. Y para adelante lo hacen y ahorcan a Saddam y se quedan con el petróleo iraquí. Y van estableciendo el destino, por lo menos en la parte atlántica del mundo, de lo que hay que hacer. De ahí ha venido esta globalización, este planteamiento de globalización, que Trump se ha negado a ello. O sea, Trump habló bien claro de la revisión del Tratado de Libre Comercio con México, porque entiende él que México quedó mejor beneficiado que los mismos Estados Unidos, y se ha opuesto a ese acuerdo de Transpacífico que hay tanto con China como con Japón. Bueno, ya no nos queda mucho tiempo, Joaquín, pero hay que saludar la visita del presidente haitiano al presidente dominicano. Creo que hay que hacerlo en términos sinceros, porque la experiencia que hemos tenido con este tipo de relaciones es que a veces hay una visita, pero hay después una puñalada trapera, sobre todo en la diplomacia internacional contra la República Dominicana, o la sanción de los productos que se exportan hacia Haití vía terrestre. Es decir, hay que tomar en la palabra, como dijo el presidente Jovenel Moïse, de que estamos condenados a trabajar juntos, dijo el presidente electo de Haití. Eso lo han dicho ya varios presidentes dominicanos, incluyendo el propio expresidente Hipólito Mejía, que habló en una oportunidad de un matrimonio sin divorcio entre Haití y la República Dominicana, que singularmente somos una situación de compartir una isla, dos culturas, dos países totalmente distintos. Entonces, creo que es una buena medida y creo que favorece a los dos países, y que Haití venga a aprender de lo que son los logros de la República Dominicana, y que nosotros podamos enviar quizás ayuda tecnológica y de profesionales hacia Haití. Ya la República Dominicana en su momento donó una universidad de más de 50 millones de dólares a Haití, que no fue valorada ni siquiera y que fue pateada, porque vamos a estar claros, ¿no? Le pusieron, inclusive le cambiaron el nombre de Juan Bosch y le pusieron, cambiaron el nombre, ¿no? Henri Christophe. Sí, un asesino de dominicanos, ¿no? De la época, pero ya eso es historia, ¿no? Sí, porque vamos a estar claros, ¿no? Entonces, una burla al país. Pero de todas maneras, lo que el pueblo dominicano quiere es una relación armoniosa, donde se respete también la parte migratoria, y que Haití, los gobernantes haitianos puedan tener los controles necesarios, la parte migratoria de la República Dominicana, que siga imponiendo su política migratoria como lo está imponiendo toda parte del mundo donde hay fronteras. O sea, hay una situación mundial donde hay un control más celoso de las fronteras de cada país, porque hay un desequilibrio en el mundo de países muy pobres, países muy ricos, y países como la República Dominicana, que con muchos esfuerzos estamos logrando tener algún tipo de desarrollo, pero no podemos cargar con toda la pobreza de Haití, por más solidario y por más bueno que podamos ser,
porque entonces perjudicaría a nuestro propio desarrollo. Entonces no se le puede pedir ese sacrificio a la República Dominicana. Creo que son buenas, saludamos esta visita del presidente, ojalá que sea con la buena intención y que se puedan establecer claramente este tipo de relaciones y de ¿verdad?, de los derechos inalienables que tiene cada país de defender su soberanía. Muy bien. ¿Nos vamos, Joaquín? Bueno, ¿terminamos? ya. Señores, gracias por acompañarnos. Joaquín estará como siempre el próximo martes aquí a las 10. Nosotros estaremos de vuelta mañana, más allá de las noticias.